Buenos días a todos los que no he saludado anteriormente. Estamos entonces considerando la carta a los Efesios, capítulo 4. Ahí vamos a ver entonces los dones que aparecen aquí. Y dice así la palabra, Efesios 4, 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el texto de Efesios y sobre el cual voy a exponer. Como comenzó el pastor Marcos el domingo pasado, la pastoral de la Iglesia quiere traer una enseñanza sobre los dones espirituales, a fin de que esta Iglesia, nuestra Iglesia, los conozca y desee operar en ellos. Es importante esto.
conocer y desear operar. Porque si no, todo sería puro conocimiento, todo aquí. Pero tiene que haber reacción. Bien. Hemos leído en el versículo 7 que dice: pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Es decir, a cada creyente. A cada uno se le ha dado, otorgado por Dios, gracia para construir el cuerpo de Cristo. A través de algún don o dones que la gracia de Dios nos haya dado a cada uno en Cristo. Todos colaboramos en la edificación del cuerpo. Bien. Los dones espirituales están presentados en el Nuevo Testamento en 3 epístolas. En esta que hemos leído, Efesios, pero está en Romanos, capítulo 12, los versos del 3 al 8, y también en 1 Corintios 12, 4 al 31. Así que en 3 epístolas se tocan el tema de los dones dados por el Señor, en 3. En este caso yo me ocupo de la de Efesios, y luego los demás pastores van a tomar las otras. Bien, así que por ahí vamos para que sepas lo que viene después. Los dones capacitadores, estos son estos que aparecen en este versículo 11. Dones capacitadores, tengo esto en cuenta. La epístola a los Efesios se divide de manera sencilla en 2 secciones principales. Los capítulos 1 al 3, esa primera sección de Efesios, del 1 al 3, donde encontramos la parte más teológica, donde se expone la posición que todos los creyentes tenemos en Cristo. Y luego el capítulo 4 al 6. Bien, así que dos partes se divide la epístola, y luego vemos que del 4 al 6 encontramos la sección teológica práctica para la iglesia, práctica. Bien. Ahora, el capítulo 4, donde se encuentran los dones espirituales que Cristo ha dado a su iglesia, nosotros, forma parte de una sección que termina en el capítulo 6:20. Empieza en el 4 y termina en el 6:20. Y está relacionada con la práctica de los creyentes de su creencia de fe. Y está relacionado con esa creencia de fe tanto en la iglesia, utilizando los dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo, ahí está, pero también la vida personal, al despojarse de la vieja naturaleza, el creyente, revestirse de la nueva, el creyente, y andar en amor llenos del Espíritu Santo. Pero también en la vida en el hogar, sujetándose los unos a los otros en el hogar también. Esposas sumisas, maridos amantes, hijos obedientes. Ahí en el hogar también está esto. Y en el trabajo, trabajando como para Dios y no para los hombres. Haciendo el trabajo de carpintero como para Dios, no para el que te lo ha pedido. Y cada uno en la función que tiene, haciéndolo como para Dios. Y por último, en la guerra espiritual también se ve, siendo fuertes, basados en el poder de Dios, colocándonos la armadura, que dice Efesios 6, colocándonos la armadura de Dios, orando en el Espíritu y permaneciendo firmes en la fe, pase lo que pase. En la lectura del 11 y 12 dice así, volvemos a la lectura del 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y los santos son todos los que han creído, no los que otras iglesias cristianas nos ponen en los altares. Los santos son los que han creído en Cristo, son los santos, para edificar a los santos, a los que están santos y vivos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí estamos entonces en esto. Bien. Algunas personas de entre los creyentes constituyen el mismo Cristo. Algunos los ha constituido el mismo Cristo como dones. Personas dadas a la iglesia como un don, como un regalito, como un regalo. Algunas personas que perfeccionan a los santos para que ellos, los creyentes, hagan la obra del cristiano. Todos los dones que Cristo ha entregado a su iglesia están vigentes en el día de hoy. Hay una diversidad de opiniones sobre la vigencia de todos los dones en la actualidad. Hay diferentes opiniones, ¿vale? Puedes leer cosas por aquí y por allá. Pero un estudio más pormenorizado entraría en detalles sobre los argumentos de cada una de las posiciones. Como el pastor Marcos mencionó el domingo pasado, la Iglesia Esperanza para el Corazón cree en que todos los dones están vigentes, aunque discrepamos con algunos, en otras congregaciones, en la explicación de la naturaleza y la funcionalidad de algunos dones. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Constituyó, eso dice. Y él mismo constituyó. En griego es edoken. Literalmente significa, esa palabra constituyó, significa dio, que dio algo, dio, que implica dio la capacidad de ser. Al que le ha dado el don, le ha dado la capacidad de ser. En este contexto, el verbo dar, ese edoken, en este contexto de Efesios, el verbo dar indica que una persona ha sido asignada por Cristo para una tarea especial que beneficiará a otros, a la congregación, sea más grande, sea más chica, a otros. Así que significa que Cristo ha nombrado, designado, establecido, constituido y ha concedido a unas personas para ser esa clase de don para su iglesia. Fue el Señor mismo el que le dio esos ministerios a la iglesia, ha sido el Señor. Todos son dones y ministros de la palabra. Ahora, viene el primero, que es el apóstol, en la lista, apóstol. ¿Cuál es la naturaleza del apóstol? Hay que entender esto, hay que detenerse. Se requiere que los apóstoles tengan un llamado especial de parte de Dios en sus vidas. Es un llamado personal y específico. No todos los ministros del Señor son apóstoles, no todos. 1 Corintios 12, no todos son apóstoles. Son ministros, pero no todos son apóstoles. Y se requiere de que los apóstoles tengan una intimidad especial y conocimiento de Cristo Jesús. Son ancianos y deben reunir las cualidades bíblicas de un anciano que se encuentra, y lo vemos en Timoteo, lo vemos en Tito y lo vemos en Pedro, las cualidades de un anciano. No es un apostolado como fueron los 12 apóstoles.
No es un apostolado, el de hoy, como fueron los 12, escogidos por el Señor, pero pueden realizar una obra muy importante para el avance y la vida de la Iglesia, aunque no pueden aportar nueva revelación que se tenga que añadir al canon del Nuevo Testamento. Eso está cerrado. ¿Está claro? Los apóstoles de hoy no pueden añadir más Biblia. Funcionalidad. Por su sumisión a Cristo están conectados con Dios para el avance de la obra a territorios geográficos, me refiero, territorios y lugares, ciudades. En el apóstol se manifiestan otros dones como sabiduría, discernimiento de espíritus. Los apóstoles, normalmente, por ser punta de lanza, no son señores que están sentados ahí reposando, son punta de lanza. Los apóstoles son punta de lanza en el avance de la Iglesia y en la apertura de nuevos lugares, de levantar comunidades y de establecer al liderazgo. Son ministros que funcionan normalmente en los 5 dones. Así que el apóstol, digo, no es alguien ya mayorcito y tal, que está ahí sentadito reposando, diciendo tú, para allí, tú para acá, tú para allí. Están en punta de lanza. Están donde se está abriendo brecha, donde se están abriendo nuevas iglesias, donde hace falta levantar nuevos ministros, líderes. Ahí están los apóstoles. Sí. Este don se conecta en la función de quienes se dedican a plantar nuevas congregaciones. Establecen liderazgo en ellas. Supervisan cada nueva congregación y pastorean a los líderes que van estableciendo a lo largo del tiempo. Son funciones del apóstol. ¿Qué valor tiene? Los apóstoles son pioneros en el avance del reino. Comprenden las necesidades de la obra de Dios a un nivel no solo local. Comprenden el avance y la necesidad de la obra de Dios a un nivel grande, a lo mejor de toda una provincia, toda España o algo así. Así es lo que vemos en los apóstoles como Pablo. Así que poseen una visión estratégica de avance, son atalayas del estado de la sociedad, tienen profunda humildad y mansedumbre y están dispuestos a padecer carencias de cosas físicas, materiales, y múltiples sufrimientos por la obra de Dios. Estos van a llorar, estos son de los que más lloran. Se preocupan del relevo generacional, capacitando y levantando nuevos líderes. Ahora vamos a ver el profeta. ¿Cómo es la naturaleza del profeta? Pues habla la palabra de Dios revelada. Eso es lo que habla el profeta. Tiene que hablar la palabra revelada, la Biblia. La interpreta y la aplica a la situación actual. Desde esta perspectiva, el profeta es un predicador, un expositor de la palabra profética ya dada en la Biblia. Ya está dada. La profecía en el Nuevo Testamento supone también la predicación de la palabra de Dios, proclamando su voluntad. El profeta tiene un llamado de Dios a su vida, la cual está marcada por una sensibilidad especial al Espíritu de Dios para escuchar del Señor una palabra o dirección divina, ya sea para el presente o para el futuro, para un individuo o una iglesia local o una nación. El profeta requiere un carácter fuerte de Dios, que no se sienta intimidado por la audiencia a la cual él le habla, o por quien le hace frente oponiéndose.
En el uso común de la Escritura, este término de profeta se refiere a alguien a quien ha sido comunicada una revelación directa de Dios para transmitirla a los hombres. El profeta recibe revelaciones divinas. Se cree que el profeta tenía un ministerio itinerante en el Nuevo Testamento. Iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de comunidad, donde había comunidad, a otra comunidad. Era un ministerio itinerante, el del profeta. No solo se dedicaron a predicar, a predecir eventos que Dios mismo les reveló, sino que fueron voceros divinos que le hablaron a sus contemporáneos, expresando la voluntad de Dios para su aquí y su ahora. Sirvieron a la Iglesia bajo el influjo del Espíritu Santo y pueden impartir interpretación del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que aún faltan por cumplirse. Los profetas de hoy nos pueden ayudar a interpretar las profecías que todavía no han sido cumplidas, pero que algún día serán. Ellos nos pueden ayudar en esto, de parte de Dios. No está capacitado para traer nuevas profecías de parte de Dios que tengan que ser tenidas en cuenta por toda la Iglesia del mundo entero. Para eso no están capacitados. Ni tampoco para que sea añadida al canon del Nuevo Testamento. Ya lo he dicho esto otra vez. Ese canon está cerrado. ¿Cuál es la funcionalidad de este don, del profeta? ¿Cuál es la funcionalidad? En la epístola a los Corintios, en el capítulo 14 y 3, se nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el que habla ahí, estas tres cosas es para eso, no para nada más. Es para, dice, edificación, exhortación, consolación. Históricamente la labor del profeta ha tenido cambios del Antiguo al Nuevo Testamento. El profeta en el Nuevo Testamento tiene una labor principal que se diversifica en tres áreas. Vamos a ver esas tres áreas de la labor del profeta en el Nuevo Testamento. La edificación, la exhortación, el consuelo. ¿Bien? Esas tres áreas. El profeta siempre alienta a la lealtad al Señor y a su revelación. Señala lo incorrecto de dejar al Señor y sabe dar palabra consoladora y sanadora que levanta el alma hacia Dios. El profeta es atalaya del estado de la Iglesia. Los profetas en el Antiguo Testamento no siempre eran llamados a esa labor todo el tiempo. Hay algunos profetas que aparecen una vez nada más. Algunos sí eran llamados para toda la vida, Isaías y otros. Y eran profetas llamados profetas de oficio, porque se dedicaban solo a eso. Por eso eran profetas de oficio. Los otros también eran profetas. El profeta en la actualidad, en su labor mantiene las tres áreas. En la actualidad, en su labor el profeta de hoy mantiene las tres áreas: edificación, exhortación y consuelo. Restaura, reprende, corrige, enseña y entrena en justicia. Su objetivo es ser un medio de bendición para el entendimiento y la afirmación con palabras ungidas y llenas de amor. Es un medio para despertar y proveer visión y expectativa en Dios, sin la cual
y la gente se vuelve apática y negligente hacia lo espiritual. Por eso necesitamos el ministerio profético también hoy. Este tipo de ser profeta está subordinado a la palabra de Dios, la cual es suficiente para juzgar la expresión profética. Este don no puede usurpar el liderazgo de los otros dones. Yo soy profeta, si ahora tú eres pastor, estás debajo de mí. Yo soy profeta y ahora tú, evangelista, estás debajo. No puede, el profeta no puede usurpar. No puede usurpar el liderazgo de los otros dones. También su función está relacionada con dar una palabra de sabiduría para una congregación en particular, o incluso para una persona en particular de parte de Dios. ¿Y qué valor tiene? Bueno, la Iglesia es bendecida para todo el cuerpo o individualmente con la presencia del don de profecía. Dan a conocer la palabra y la voluntad de Dios. Han de ser humildes, personas que se quebrantan cuando Dios les habla. Tienen que tener una dependencia de Dios muy grande y un despego del interés propio por el reconocimiento. Normalmente ministran con una palabra rema. Si bien el Señor puede usar a ciertos individuos para ofrecernos dirección y sabiduría espiritual en nuestra vida personal, existe el peligro también, con el ministerio profético hoy en día, también existe el peligro del autoritarismo. Vamos al evangelista, el tercer don, el evangelista. Bien. Su naturaleza significa el que proclama las buenas nuevas. Proclamar el evangelio. Ser heraldo significa congregar y buscar al no creyente para que escuche el mensaje de salvación. Por lo general se cree que el evangelista en la actualidad es el misionero moderno, mensajero de Dios para predicar. Hace uso de la predicación evangelística pública. El evangelista no debe inmiscuirse en otras funciones eclesiales que le impedirán el llevar el mensaje al inconverso. El evangelista contesta a la pregunta: ¿cómo oirán? Sin haber quien les predique. Son los que proclaman las buenas nuevas predicando el evangelio. Portadores de la buena noticia de Jesucristo. Se cree que tuvieron un ministerio itinerante en el Nuevo Testamento. Estos otros de los que andaban por todos sitios, los evangelistas, no estaban en una sola congregación. Visitaban poblaciones donde no había comunidades cristianas. ¿Conoces alguno que lo haga hoy así? Yo creo que sí. Visitaban poblaciones donde no había comunidades cristianas y hacían lo posible para dejar establecidas iglesias en los lugares donde iban. Ellos eran los primeros misioneros de la iglesia. Dios ha dado a los evangelistas a la iglesia para que ellos comanden acciones nacionales e internacionales. Para eso Dios ha dado los evangelistas a la iglesia. Funcionalidad. ¿Qué funcionalidad tiene? Pues el evangelista está determinado por la urgencia que en él produce el amor a los perdidos. Tiene un fuerte deseo de comunicar a Cristo a los que no creen. Tiene la habilidad de hablar en un lenguaje entendible para las personas a las cuales él se dirige. Tiene capacidad de escuchar y comprender lo que los inconversos están pensando y sintiendo. Llevan a la gente a tomar una decisión por Cristo, apelando a la conciencia del pecador. El evangelista sabe actuar como embajador de Cristo, sometido a autoridad, conectado e integrado a la vida de la iglesia, integrándolos a la vida de la iglesia.
Muchas veces he pensado, cuando he escuchado a Billy Graham o a Mangione, yo podía predicar igual que este, pero uno dice, pero no tengo la respuesta que ellos tienen, y es porque ellos tienen el don, y llegaban al corazón de manera que yo no llegaba, y esas cosas hay que reconocerlas, que tú puedes tener el mismo mensaje que uno de esos grandes, pero hay una diferencia a veces, se ve, si tienes el don, en los resultados se ve, si tú tienes ese don. El evangelista en la actualidad aparece en encuentros en los que, mediante el trabajo de los miembros de la iglesia, que arropamos, que aportamos, se planifican eventos para concentrar grupos de personas, para que el evangelista presente el mensaje de salvación y haga un llamamiento a la conversión mediante el arrepentimiento de sus pecados. Así actúa el evangelista. Los evangelistas son también formadores de aquellas personas a quienes Dios les ha otorgado ese don. ¿Qué valor tiene este don para nosotros, para la iglesia? Están en primera línea de acción. Antes dijimos que los apóstoles están en primera línea. Los evangelistas también están en primera línea. Ellos se llevan las primeras flechas. Los primeros tiros se los llevan ellos. Están en la primera línea de acción. Pero son flexibles en cuanto a metodologías. Es muy valiosa su habilidad para tratar con la gente y hacer una invitación clara a seguir a Cristo. Por su ministerio llegan las personas a la salvación a través de la conversión. Sabe explicar que esa conversión es el principio del discipulado. El resto de los líderes de la iglesia deben dejarles a los evangelistas el espacio que Dios les ha otorgado para esa labor concreta, facilitando y cooperando en esa labor de evangelismo. Vamos al pastor. Su naturaleza. El pastor es un cuidador del rebaño. Este término supone pastorear, pastar y gobernar. Es un pastor de almas. Es un ministro cristiano que cuida o debería cuidar al pueblo. Hay una serie de términos que están unidos al pastor. Anciano, obispo y pastor son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, que hablan de una misma función de liderazgo. Pero están el anciano, presbíteros. Es un título que destaca la administración y la dirección espiritual de la iglesia. Y están los obispos, episcopos. Esto enfatiza la dirección, supervisión y liderazgo de la iglesia. Pastor, poimenes, liderazgo y autoridad, provee cuidado a los que están bajo su supervisión. Y luego está también la palabra supervisor, episcopos, el que supervisa, el que vigila. Y por último, el predicador, el keruch, que apunta a la proclamación bíblica y la enseñanza al rebaño. Para algunos, el término pastor está unido al concepto de maestro. Desde esta perspectiva se ven estos dos ministerios siendo practicados por una misma persona. Esto se entiende así porque en los manuscritos no existe el artículo definido al término maestro. Otros, en cambio, tienen como ministros separados al pastor y al maestro. Debido a la conjunción y, porque al final dice pastores y, pues debido a la conjunción y, algunos piensan que hay el don de pastor y el don de maestro.
no que están juntos, sino uno y otro. Por eso hay grupos que dicen hay 4 dones principales y hay otros que dicen hay 5 dones principales. Entonces, debido a la I, que en griego es kai, que está en el sustantivo maestro, lo cual supone que no hace falta el artículo definido, porque la conjunción kai y sustituye al artículo. Al final, porque dice, hay apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Con la I sustituye al otro y por eso hay estas dos posiciones. Quienes piensan que hay 4 dones generales y quienes dicen que hay 5, porque unen pastor y maestro. Tienes un poquito de información, ¿no? Es el pastor de ovejas. Como pastores cuidaban el rebaño y se mantenían por más tiempo en un lugar. Los pastores sí eran más sedentarios. Somos más sedentarios. El pastor protege de falsas enseñanzas y también corrige. Nada de que los pastores no pueden entrar en la vida de los creyentes. De eso nada. El pastor enseña, corrige y dirige. Y deben exponer la palabra en su predicación. Bueno, hay una finalidad. El pastor discipula y equipa a otros para el ministerio. Dirige, da de beber, apacienta y protege al rebaño. Enseña y exhorta con toda paciencia y doctrina. Corrige lo deficiente. Los hermanos llamados por Dios a ejercer la labor pastoral cuidan y velan por las almas de los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué valor tiene este don para la Iglesia? Sin el trabajo del pastor, la obra de la Iglesia local sufrirá y muy probablemente terminará enfermando o muriendo. Y yo he conocido estos casos. En los 42 años de ministerio, yo he conocido iglesias que han enfermado por no tener pastor. Y otras han muerto, han desaparecido, por falta de tener un pastor. No es un trabajo o función jerárquica, sino un servicio humilde, amoroso, cercano y fraternal. Su labor trata de presentar edificado y perfecto en Cristo a todo hombre y mujer que se ha acogido a la salvación del Evangelio, a la salvación de Dios. Vamos al maestro, que es el último don. Su naturaleza. Maestro, didáscalos. Esa es la palabra griega. Didáscalos. Responsable de la instrucción y la exposición de las Escrituras, cuya enseñanza es tanto instructiva como correctiva. Guía, guarda y protege mediante su enseñanza. El don de maestro es uno de los dones más importantes porque enseña la palabra de Dios mediante una habilidad dada por Dios para hacerlo. Es un maestro de la instrucción, de la didascalia, que significa instrucción de la voluntad de Dios. El don de enseñanza también aparece en los textos de Corintio y de Romano. Muchos cristianos son enseñados por el Espíritu Santo, pero no tienen la habilidad de enseñar lo que saben a otros. Lo saben, pero no tienen la habilidad de transmitirlo. No lo tienen la habilidad de transmitirlo tan efectivamente como sí lo hacen los maestros, los que tienen el don de enseñanza. El maestro ha de entender la verdad y ser enseñado por el Espíritu para poder instruir a otras personas, a otros creyentes. El don de enseñanza tiene que ver con la explicación y la aplicación de la verdad. Se dedica a las enseñanzas de las Escrituras y lleva a la salvación
porque esa enseñanza viene de Dios. Y puesto que la meta es la salvación, la palabra de Dios educa para ser salvo. El maestro protege de falsas enseñanzas y les enseña la verdadera doctrina a los creyentes. La Iglesia debe estar en constante estudio de la palabra de Dios. La provisión del don de maestro es la prueba de que esa necesidad es real y nunca debe faltar. Se trata de personas que aman profundamente la palabra de Dios y se entregan de una manera constante y esforzada a conocer las Escrituras. Se sumergen en las Escrituras. El que tiene el don de maestro se sumerge de una manera como cuando tiras agua en un sitio y se va por todos lados. El maestro se mete en las Escrituras de una manera diferente, se sumerge en ello. Se trata de personas que aman profundamente la palabra y se entregan de manera constante y esforzada a conocer las Escrituras para hacer las mejores interpretaciones posibles, mediante una buena exégesis y hermenéutica sobre lo que el Espíritu Santo ha querido que sepamos los creyentes. Funcionalidad de este don. Al maestro se le entrega la enseñanza y conlleva la idea de encomendar, depositar algo de valor en las manos de alguien para que sea guardado. Es el tesoro de palabras que son dadas por el maestro y que deben ser depositadas, encomendadas a otros. Es una capacitación cuidadosa y sistemática porque otros enseñan y discipulan a otros. A mí me enseñan, yo enseño. Es por lo que se debe invertir en la vida de hombres espiritualmente consagrados para que ellos puedan enseñar a otros. Este trabajo lo hacen los maestros dentro y fuera de la congregación. ¿Qué valor tiene este don para la Iglesia? Esta encomienda a ser maestro está reservada a quien tiene un carácter que refleja la fidelidad de la palabra de Dios y al Señor. El don de maestro ayuda en la preparación de líderes, los cuales solo pueden ser fuertes si son edificados cuidadosamente en la palabra de Dios. Si la Iglesia es débil, es porque los líderes son débiles por falta de enseñanza de la palabra de Dios. Si la Iglesia va a ser fuerte, los líderes tienen que ser fuertes, y eso solo es posible si conocen la palabra de Dios. El resto de los dones dados por el Señor a su Iglesia no deben acaparar las funciones del maestro, solo por el hecho de que ellos también tienen un don dado por Dios. Por el contrario, los demás dones tienen que percibir la necesidad vital de la Iglesia por el conocimiento de las Escrituras, sin el cual no se podrá vivir la vida cristiana. El texto del versículo 11 no establece una jerarquía de líderes dentro de la Iglesia, haciendo que el resto de creyentes sean laicos, como sí sucede en la Iglesia Católica. Aquí hay toda una jerarquía de líderes y todos los demás laicos. Aquí no es así. Aquí no hay una jerarquía. Hay unos dones capacitadores, pero toda la congregación participa en la edificación del reino. Porque Pedro dice que todos somos sacerdotes, o dice que algunos son sacerdotes, no, dice todo. Y dice que todos somos ministros, y dice que todos somos reyes. Entonces, sino que nos dice que hay personas que han sido dadas a la Iglesia para ayudarla con su servicio
y edificación, a fin de mejorarla, llegando a conseguir perfeccionarlos. Porque en Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Versión Biblia de Jerusalén. Dice en este texto, la versión de Biblia de Jerusalén, para organizar. Reina Valera dice, para perfeccionar. Jerusalén dice, organizar. Adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos. Este es el propósito de los dones del versículo 11. Este es. Pero perfeccionar a los santos no es un fin en sí mismo, sino que tiene dos objetivos concretos. Eis, para la obra del ministerio. Eis, para edificar el cuerpo de Cristo. Los versículos 11 perfeccionan para la madurez, la unidad, el conocimiento, para que edifiquemos entre todos la iglesia del Señor. Y perfeccionar no es que la persona no tenga errores ni defectos, sino que el término griego más bien sugiere la idea de lograr que alguien esté preparado para desempeñar eficazmente su tarea. No es que los santos somos ya perfectos porque hemos sido instruidos, no. El significado de perfeccionar nos está diciendo que estos cargos u oficios, estos dones que implican a personas y una labor, del siglo XI, están llamados por Dios para habilitar y ayudar a los santos, es decir, al resto del pueblo de Dios. ¿A qué? A cumplir con sus tareas específicas de servir a otros, perfeccionar a los santos y no solo a unos pocos líderes, dice a todos, no solamente a unos pocos líderes o responsables, sino a todos los santos, a los cuales les corresponde llevar a cabo la obra del ministerio. Los líderes tienen la responsabilidad de preparar, perfeccionar a los creyentes para que lleven a cabo dicha obra. La mayoría de las iglesias locales hoy en día no siguen esta enseñanza del Nuevo Testamento. Lo común es dejar que el pastor desarrolle el ministerio siendo ayudado por unos pocos responsables a su alrededor. Ministerio y edificación. Ministerio es el servicio, que es diaconía, es vocación de todos los cristianos. Está relacionado con diáconos. Eso es lo que significa la palabra ministerio, ahí, significa diácono. Y ya sabéis, implica servicio, tareas de servidumbre. Por lo tanto, el ministerio, el diaconado, supone ayudar a otros, realizando tareas consideradas propiamente de servidumbre, porque es un diácono, es un servidor. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, se da el título de diácono a sí mismo, como servidor. Se da a sí mismo en Efesios 3:7. Dice, fui hecho diácono. Es decir, diácono, y también lo dice de Tíquico, que era pastor. Aparece eso en Efesios 6:21. Según ya se ha dicho en el capítulo 4, el ropaje del que sirve es humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Este es el ropaje de la iglesia, sirviendo en su ministerio a otros, y a otros fundamentalmente dentro del mundo. Porque el cristiano ha de recibir preparación para servir, para ministrar a los demás. Tenemos responsabilidad, por tanto, de edificarnos oikomenón los unos a los otros. Somos capacitadores para servir a otros, haciéndoles crecer y madurar. Y con esta misma acción estamos más capacitados para volver a hacerlo. Didáscalo es esto. Vale. En el texto dice, el ministerio es tarea de todos los cristianos. El ministerio se entiende como servicio y la edificación se entiende como instrucción.
Los 5 dones del versículo 11 no tienen la responsabilidad de hacer los trabajos del diácono. Ellos han sido establecidos para la formación. Los del versículo 11 están establecidos por Dios para la formación, para la perfección, para la organización. Ellos han sido establecidos para estas cosas. A los convertidos y bautizados, con el fin de que estos hagan la obra diaconal y maduren en la unidad y alcancen la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 13. Cerrando el tema expuesto. Conclusión. Para concluir con los dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, terminamos diciendo que estos dones no tienen un sentido oficial o institucional como hoy día se usa en las iglesias, sino que tienen un sentido mucho más práctico y dinámico en la comunidad cristiana. Ellos constituyen un regalo de Cristo, un regalo que Cristo ha hecho a la iglesia para que la sirvan, ampliando, revelando, proclamando, cuidando y enseñando. En un contexto en el que diversas enseñanzas filosóficas e ideológicas estaban en el ambiente cotidiano y social, estamos hablando de la carta a los Efesios, era esencial, vital, que los creyentes cristianos desarrollaran una mentalidad distinta, llena plenamente con la palabra de Dios. No podemos entrar en un estudio más pormenorizado para que pudiéramos darnos cuenta del aporte diferenciado de cada uno de los dones otorga a la Iglesia. Y a la vez debemos darnos cuenta de su estrecha relación, conexión y dependencia unos de otros de estos dones. La sabiduría de Dios ha dado a la Iglesia un ministerio de liderazgo múltiple. Las iglesias tienen un liderazgo múltiple, pero no todas. Pero por eso dije antes que hay cosas que hoy en algunas iglesias no se están haciendo conforme al Nuevo Testamento. Esta iglesia sí pretende que hacerlo conforme al Nuevo Testamento. Por eso estamos diciendo que los 5 dones están vigentes. Entonces, la sabiduría de Dios ha dado un gobierno múltiple. El gobierno y avance de la iglesia no recae en un único don, en un único hombre, el pastor. Ya sabéis que hay iglesias que sí, que todo cae en el pastor. Parte del problema que tenemos para un mayor avance en la obra en España, pongamos solamente en España, pero parte de un problema que tenemos para un mayor avance y extensión es haber colocado y haber demandado que todo en la vida de la Iglesia esté bajo la función del don pastoral. Porque, por un lado, satura ese don, enfermándolo, y le exige competencias para las cuales no ha sido dotado, puesto que son los otros dones los que las poseen. Dios ha dado dones espirituales para preparar y perfeccionar a los santos, los creyentes, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la madurez, cuyo ejemplo es Cristo. Porque estamos llamados a llevar la imagen de Cristo. Tengamos muy en cuenta la palabra diaconía, que significa servicio, porque en torno a su significado es que está la formación, la función de todos los creyentes que han sido perfeccionados, organizados para llevarla a cabo. Los miembros de las iglesias están siendo formados y llamados a ejercer funciones diacónicas dentro de las congregaciones y fuera también en el mundo, que no pertenece al cuerpo de Cristo. Todos hemos recibido dones, como ya la semana pasada nos dijo el pastor Marcos, nos anunció. Pero no será posible el uso de los dones, la práctica de ellos,
la experiencia vivificante y de madurez que otorgan los dones si no tenemos claro, si no nos proponemos vivir entendiendo las demandas esenciales que Dios nos coloca. Porque los creyentes debemos relacionarnos en la paz y la unidad que el Espíritu Santo crea dentro de nosotros, entendiendo claramente que hay solamente un cuerpo, que es la Iglesia, del cual formamos parte. Estamos llamados a una esperanza, que tenemos un único Señor, que estamos siendo guiados por un solo Espíritu, que compartimos una misma fe y un mismo bautismo, que tenemos a Dios que es Padre de todos nosotros. Todas estas verdades se creen y se viven si en nosotros está presente los componentes del versículo del capítulo 4, versículo 2 del capítulo 4, que dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Con esta característica en nuestras personalidades y comportamientos facilitaremos la labor de los dones capacitadores, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, los cuales tienen la responsabilidad delante de Dios de capacitarnos para que cada uno de nosotros lleve a cabo su labor en la Iglesia y en el mundo. Una pregunta: ¿cómo saber si Dios te ha concedido alguno de esos dones? ¿Cómo saber si Dios te ha concedido alguno de esos dones? Si en tu corazón crees que Dios te puede dar esos dones, o te gustaría que así fuera, necesitas una buena conversación. Dirección y guía. Te aconsejo, hermano y hermana, te aconsejo que busques una entrevista con los pastores y maestros que estamos entre vosotros, y podrás despejar dudas y seguir avanzando en tu conocimiento y edificación. Que Dios os bendiga. Amén. Siguiendo